Gloria al Señor. Qué bueno es estar una noche más aprendiendo los resultados de lo que pasó en la cruz del Calvario. Todo lo que hemos mencionado en estos 2 días de conferencia es el resultado de lo que Cristo alcanzó para nosotros. Y es un resultado, como decíamos ayer, de trascendencia eterna. Ahora, hoy día vamos a considerar el efecto personal de la obra de Cristo en nuestras vidas. Ya hemos visto que Dios nos ha salvado, que nos ha justificado, ya tenemos una libertad. Dios no nos quitó el libre albedrío, tenemos la capacidad de seguir decidiendo qué es lo que debiéramos o no hacer. Sería bueno, que Dios nos corte el libre albedrío y obedezcamos en automático. Pero sencillamente así no es. Para Dios, la obediencia es una decisión voluntaria. La obediencia es el resultado de tomar una decisión de acuerdo a lo que nosotros creemos que es bueno, que es pertinente o que es cierto para nuestras vidas. Así que hoy día vamos a chancar algunos callos, espero que pocos, porque necesitamos entender, amados, que la salvación, siendo un regalo, no lo podemos descuidar. No podemos vivir según nuestros propios criterios y patrones. Tenemos que adecuarnos a la verdad de Dios. Si el Señor nos ha salvado, algo que no merecíamos, y nos ha dado algo que nadie nos podría dar, ha cambiado nuestro destino eterno, etcétera. Todo ello, lo mínimo es que tenemos que vivir agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, en función de esto, vamos avanzando y veamos el principio. La salvación, que es la obra maestra de la gracia de Dios, se mostrará por medio de un estilo de vida que esté de acuerdo con la nueva naturaleza que nos ha sido impartida. El día miércoles, el pastor Josué nos hablaba que ha habido una especie de intercambio, no es un intercambio, sino una especie de intercambio entre lo que teníamos y lo que Jesús tenía. La Biblia enseña en 2 Corintios 5:20 que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos revestidos de la justicia de Dios. Esto es más o menos como se explicaba ya, y algunos de ustedes son inteligentes, se acordarán que Cristo se quitó su justicia y nos la puso a nosotros. Y el vestido que teníamos nosotros se lo puso Él. Él se hizo pecado, no se hizo pecador, se hizo pecado por nosotros para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces, a partir de allí, nosotros estamos revestidos de la justicia de Dios. ¿Qué implica esto? Que Dios nos ve como justos. Y si Dios nos ve como justos, nos trata como justos. En Dios no hay esa malicia que hay en nosotros cuando alguien nos miente y dice, ya no te voy a mentir nunca más. A mí, Barrabás. No. Nosotros vivimos con esa malicia que si me engañaron me pueden engañar otra vez, ¿no? En cambio, Dios, cuando nos declara justos por lo que Cristo hizo por nosotros, nos ve justos. Es decir, ¿cómo podríamos decir? Si nos viera físicamente, nos ve justos por dentro y por fuera. Y como Él nos ve justos por dentro y por fuera, nos trata de acuerdo como Él nos ve. Por eso dice la Biblia, justificados por la fe, ¿qué tenemos? ¿Paz con quién? Con Dios. O sea, no hay problema para Dios en que nosotros nos acerquemos. No hay problema en Dios de que Él esté recordando nuestro viejo pasado. Y en algunos un viejísimo pasado. De las cosas que hemos hecho, de las cosas que hemos vivido, de las cosas que no hemos hecho, etcétera. O sea, para Dios no hay ese problema. El problema somos nosotros que cargamos una culpa que no debiéramos cargar. Si alguno de ustedes, amados hermanos, todavía se siente culpable de algo que usted ha hecho y le está pidiendo perdón a Dios cada vez que se acuerda,
le cuento una historia que escuché hace muchísimos años, que cuando todavía su servidor estaba en pañales, más o menos. No, cuando yo llegué a Calima, le escuché de un pastor. El pastor cuenta una historia, esas historias inventadas, por cierto, pero que tienen mucha verdad. Un hombre se convierte al Señor y tenía el problema con el alcohol. O sea, era su problema. Entonces él se entregó al Señor y hubo un cambio, así, dejó el licor, pero pasado unos meses le picó el diente. Y cuando le picó el diente, pues, no, una no es ninguna. Y terminó borracho. Entonces él mientras estaba emborrachando, se dio cuenta que había cometido una barbaridad. Pasó las borracheras y se fue a la iglesia y ahí arrepentido: Señor, te he fallado. Y eso pasó en el transcurrir de su vida 7 veces. Él le llevaba la cuenta. Entonces cuando cayó por 7ª vez, ya pues no tenía cara para acercarse a Dios. Y le decía: Señor, 7 veces he vuelto a caer. Y Dios le contesta: 7 veces. Para mí es la primera vez que vienes con este lío. ¿Por qué? Porque la primera vez le pidió perdón, Dios lo perdonó y se olvidó. La segunda vez que pecó, Dios pidió perdón y Dios lo perdonó. Entonces, no hay razones para tener culpa por lo que hemos hecho, fuera lo que fuera, sea lo que fuera. No hay ninguna razón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y ninguna qué significa? Ninguna. Entonces, amados hermanos, es eso que Dios ha hecho, ese revestimiento que Dios ha hecho de su justicia y ese trabajo interno haciéndonos justos por dentro, se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar en nuestra vida cotidiana. Ahora tenemos el lío que nuestro espíritu está totalmente renovado. Por eso podemos acercarnos a Dios, etc. Pero todavía nuestra alma, la parte de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, todavía es un caballo chúcaro. ¿Sabe lo que es un caballo chúcaro? ¿No sabe? Sí, los norteños conocemos lo que es caballo chúcaro. Un caballo salvaje. Esa es nuestra alma, un caballo salvaje. Nuestros pensamientos que determinan nuestra voluntad y manejan nuestras emociones. Nuestros pensamientos es el problema. El Señor no nos dice que cambiemos de sentimientos o emociones. El Señor no nos dice: pon freno a tu voluntad. El Señor nos dice: tu cabeza, tu pensadora, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. O sea, ahí está el lío, amados. El lío está en que no es que nuestro corazón no ame al Señor. El problema es, pues, nuestra forma de pensar, y tenemos en nuestra cabecita, en este cerebro que pesa 1 kilo, más o menos así, unos más, unos menos, eso no nos hace más o menos inteligentes, tenemos 2 verdades, por decirlo así. Lo que traemos de nuestra crianza, de nuestra cultura, de nuestra formación, de todo lo que nos hemos oído y todo lo que nos han dicho, lo traemos al Señor, así entramos. Y comenzamos a recibir la información divina. Entonces, cuando la información divina entra a nuestra mente, ¿se choca con qué? ¿Con qué se choca? Con nuestros pensamientos. Y ahí viene la batalla espiritual genuina y real. ¿A quién le voy a creer o a qué voz voy a aceptar? Lo que mi mente tiene como un pasado, un backup, como dicen los inteligentes, o lo que Dios está diciéndome, que es palabra de verdad, palabra eterna, palabra que no cambia, palabra que es fuego que cambia, etc. El problema, amados hermanos, que para adecuar nuestra forma de vivir a nuestra naturaleza, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No hay otra forma. Veamos un ejemplo: Saulo.
Saulo es un ejemplo típico de uno que nació de nuevo y que anduvo un proceso de transformación y cambio alrededor de su vida. No vamos a ver la vida de Pablo solamente como ejemplo. Cuando él se convirtió, o cuando Dios lo salvó, que es la palabra correcta, cuando Dios lo salvó, Dios le dijo que iba a predicar. Entonces, él, como era alguien que me hace recordar a una persona que amo mucho, mucho amo a esta persona, quería las cosas así. ¿No? Se convierte y al día siguiente comienza a predicar. Pero Dios no le había dicho que ya predique. Le dijo, y vas a predicar. Pero esta persona, pues, Pablito o Saulo, como quiera llamarlo, dijo, al día siguiente se fue a predicar y casi lo matan. Si usted lee Hechos capítulo 9 para adelante, va a encontrar que Pablo comenzó a discutir con los judíos, mostrándole que Jesús es el Mesías, peleando, no predicando, peleando en términos generales. El Señor tuvo que meterlo en el desierto 3 años para calmar ese caballo chúcaro que tenía. Y aún así, ese caballo chúcaro no se amansó. Encontramos años después que él con Bernabé y con un tal Juan Marcos se van de viaje misionero. Juan Marcos se queda en medio camino, se regresa y en el segundo viaje misionero Bernabé dice, hay que darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. ¿Qué cosa? Para mí ese ya fue. O sea, era un corazón tan duro de no tener compasión por alguien que había fracasado. O sea, Dios tuvo que seguir chancándolo. Él tuvo una experiencia sobrenatural impresionante. Pudo ascender al tercer cielo. Él no sabe si fue en cuerpo o en espíritu. Para él es irrelevante, pero tuvo una experiencia extraordinaria. Dice, y él declara, para que las grandezas de las revelaciones no me hinche el pecho como pavo navideño. Esta es la versión Luis Meléndez. Me fue dado un aguijón. Es decir, él tuvo que experimentar algo tan fuerte porque a pesar de ser apóstol, ser profeta también, era maestro, era predicador, a pesar de todo lo que era, todavía Dios estaba tratando con su vida. Entonces, y usted y yo, amados hermanos, estamos en el mismo camino. Y algunas cosas que nos pasan no son otra cosa que un pequeño detalle que Dios está permitiendo para que usted y yo nos podamos, como se dice, en la fila correcta. Amén. Ok, así estamos todos. En un proceso que va a durar hasta el día de nuestra resurrección. Ahí termina Dios el proceso con nuestras vidas, tratando con nuestro cuerpo al resucitar. Ahora, veamos una verdad. Si los efectos de la salvación, o sea, para ser salvo, solo fue por gracia, entonces la vida cristiana está determinada también por la gracia. Y aquí tenemos el lío de Padre y Señor mío con esto. Hay un pasaje impresionante que me he detenido a estudiarlo. Hoy día estuve estudiándolo un poco más para tratar de compartir con ustedes la verdad que hay de que nuestra vida cristiana no es en base del esfuerzo personal. No es que yo le pongo punche y ahí vamos para adelante. Porque hay hermanos que sí le ponen punche por el temperamento. Hay otros que dan un paso, como dicen, un pasito tuntún, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? O sea, se caminan un tiempo, se desalientan y vuelven, recargan las pilas y están en esa ida y venida. La Biblia nos enseña, 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Permítame explicar este versículo. En el versículo anterior, versículo 9 de 1 Corintios, él habla, yo soy el último de los discípulos.
de los apóstoles. Él consideraba que no merecía absolutamente nada por haber perseguido a la iglesia y todo ese rollo de cosas que hizo antes de ser. Cuando la gracia le alcanzó, la primera declaración que hace: por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Él reconoce que él es algo o alguien por la única y exclusiva gracia de Dios. Por ahí debemos comenzar. Usted es salvo, usted se va al cielo, usted ha sido redimido del pecado, ha sido libertado del poder de Satanás, usted tiene ángeles a su servicio, usted puede orar al Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y Dios siempre va a estar su oído atento a escuchar nuestra oración. Por gracia. O sea, aquí nadie debiera decir en el mundo cristiano: yo soy un hombre de oración, por eso Dios me contesta. Yo tengo una línea roja con Dios. Eso era cuando antes de que haya la tecnología, había un teléfono entre el presidente de Estados Unidos y de Rusia, ¿no? El famoso teléfono rojo, por si acaso. Nosotros, eso es lo que tenemos, amado. Podemos presentarnos ante la presencia de Dios con total libertad porque las puertas están abiertas. Ese es por gracia. Y si usted recibe algo, es por gracia. Y si hacemos algo, es por gracia. Y si tenemos alguito de cosas en una casa o un televisor o una cama, aunque sea la más rangocha, es por gracia. Amén, hermanos. Entonces, eso es fundamental, que reconozcamos la fuente de nuestra salvación. Que no permitamos que el orgullo o la presunción o el creernos un poquito más porque logramos un nivel de vida, un nivel económico, un nivel social, pensar: ya pues me crece, tengo problemas con mi cuello y camino mirando para arriba. Ahora, lo segundo que Pablo dice es que por la gracia de Dios soy lo que soy, que Él me concedió. Esa gracia no quedó sin fruto. ¿Qué cosa quiere decir Pablo? La gracia que Dios nos da debe mostrarse, tiene que tener un fruto, un resultado en nuestras vidas, que implica el cambio de conducta a través del conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios. Por eso, fruto. Y el fruto es el resultado de una semilla sembrada. Ok, ¿está claro hasta allí? Entonces, esa gracia que Dios nos dio no quedó sin fruto. Estoy leyendo la versión en NBI. Oye, ponte quieto. Entonces, intentemos. Dios nos ha salvado para dar fruto. Su gracia nos ha sido dada para que dé fruto. Porque en Juan nos enseña que Dios nos ha llamado para tener fruto, mucho fruto, abundante fruto y fruto permanente. O sea, como que Dios dice: ya haz el mínimo esfuerzo con la gracia que te he dado. Más o menos así nos dice. Entonces, sigamos avanzando. Luego, Pablo dice algo impresionante: pero yo he trabajado más que todos. O sea, Pablo entendió que esa gracia le daba la oportunidad de hacer cosas para Dios. Usted, querido hermano, mire sus manos. Mire sus manos, por favor. Esas manos pueden sanar enfermos. Pero si usted se acobarda de orar por un enfermo, porque dice de repente se muere, de repente no se sane. No, eso nunca pasa. No, antes había el criterio que si tú orabas por un enfermo y no estabas consagradísimo, la enfermedad pasaba a ti. Eso me enseñaban a mí, amados. Entonces yo no oraba por los enfermos. No quería contagiarme. Era igual también con echar fuera demonios. No cierra los ojos porque si no el demonio se te mete por los ojos. Estando en Lima, ya en San Juan de Miraflores, Dios comenzó a hacer maravillosas obras ahí, liberando muchísima gente. Y yo siempre con los ojos cerrados, por si acaso. Y llega una endemoniada, estoy orando y la endemoniada me da un cariño. Un palmazo en la cara. ¡Wow!
duele. Gracias a Dios que había un montón de gente, si no le daba duro. Ahí ya comencé entendí, ¿no? Entonces, miren, la gracia no ha sido en balde. He trabajado más que todos. Entonces, Dios espera que hagamos nuestro máximo esfuerzo con lo que nos ha dado. Los evangelistas, por ejemplo, no pueden desperdiciar ninguna oportunidad para compartir el evangelio. Los que tenemos el don de enseñanza, podemos aprovechar las oportunidades en donde Dios nos lo permita, enseñar lo que estamos aprendiendo. Aquellos que están comenzando su vida cristiana, aprovechen cualquier oportunidad para decir las cosas que Dios ha hecho con su vida. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. He trabajado más que todos. Es decir, él le puso punche, él entendió de que era su responsabilidad usar la gracia de Dios para ver frutos. Pero Pablo aclara diciendo, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. O sea, el fruto de lo que hacía metiéndole punche no era Pablito. No era su empeño, esa cosa que tiene, el campeón que tenía adentro. No, era la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Algo que yo creo con todo mi corazón. Todos nos es fácil tomar decisiones. Bien fácil tomar decisiones. Levantamos las manos, Señor, decido hacer esto en el nombre de Jesús. Es facilito. El problema no es la decisión. El problema es la perseverancia en la decisión que uno toma. Porque ¿qué ocurre? Este año voy a leer toda la Biblia de tapa a tapa. Entonces lee Génesis 1:1 y en diciembre, el 31, lee Apocalipsis 22. Me dejo entender, ¿no? Entonces, amados hermanos, uno decide algo y le pone empeño, ahí la gracia de Dios nos sostiene y nos empuja para adelante. Dios no bendice al ocioso, al haragán, al desidioso. Dios bendice a aquel que le pone punche. Dios bendice a aquel que se agarra firme y hace. Por ejemplo, los músicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están. Hermano Mar, ¿cuál es el problema de los músicos? Dígalo nomás, dígalo. Ya, yo le digo por usted, no ensayan en su casa. Ese es el problema. Entonces, es por eso que nuestros músicos, aunque han levantado de estándar, bastante amados, ¿no? Han levantado de eso, esos lo reconocen aún hermanos que son músicos y conocen, dicen, está sonando bonito, pero estarían en otro nivel si le pusieran punche a lo que Dios le ha dado. Persistencia, perseverancia, estarían en otro level. Sonrían, queridos hermanos. Y así para todos, amados. Pablo nos muestra con tanta claridad que nosotros podemos llegar a un nivel de vida cristiana que ni siquiera nos podríamos imaginar. Permítame abusar de su confianza, amados hermanos, y de su paciencia. Permítame contarles algo. Yo comencé mi vida, esto lo saben muchos, pero para aquellos que no lo saben, yo comencé mi vida cristiana a los 11 años. A los 13 Dios me permitió predicar. Y de ahí no paro hasta el día de hoy. Cuando su servidor terminó de estudiar en el Instituto Bíblico, yo decía, voy a ser maestro. Porque no terminaba de estudiar y me pusieron como maestro. Yo era alumno y maestro a la vez. Entonces, yo dije, yo voy a ser maestro, yo voy a enseñar. Y me hice un plan de vida inclusive, que en 7 años yo podía ser director del Instituto Bíblico Gamaliel de la ciudad de Trujillo. Estos eran mis planes. Este era mi proyecto de vida. Pero Dios en una Semana Santa como esta, llamada Semana Santa, llamémoslo así, un jueves yo terminaba mi mensaje
para ir a predicar y me recuesto y tengo eso no sé si es un sueño, una visión. Estoy como Pablo, ¿no? No sé qué fue. Me veo en Jerusalén, narrando en poesía, porque su servidor tiene algo de poeta, como usted tiene algo de loco. Me vi narrando la Vía Crucis, la iba narrando poéticamente. Y así salían los versos sin mucho esfuerzo. Y luego me vi en el Monte Calvario, viendo la cruz, a una persona en la cruz con el rostro vuelto hacia el otro lado de donde yo estaba parado. Yo estaba parado en este lado, a su mano izquierda. Y yo seguía narrando lo que estaban haciendo con el Señor Jesús. Veo que extienden su brazo derecho y le clavan, no sé dónde, no lo vi bien. Luego vi en los pies que le clavaban y luego al lado donde estaba yo. Y estiran su brazo para meterle el clavo y yo hago una pregunta, ¿por qué? En lo que estaba narrando. Y ese rostro volteó hacia mí y dijo, por ti. Y se acabó todo, me desperté, qué sé yo, se acabó la visión. Eso cambió mi vida. Cambió radicalmente mi motivación para hacer lo que hacía. Dije, los planes, eso no sirven, mis sueños no sirven, yo debo hacer lo que hago por gratitud a Dios. Dios nos permitió comenzar una iglesia. Y en 4 años éramos como 40 personas. En aquellos años, hace un montón de años, 40, y una iglesia de 40 hermanos era una iglesia mediana en Asamblea de Dios, hablo. Yo estaba feliz, yo dije, hice planes con la viña del Señor. Señor, de aquí yo salgo con los pies por delante. Ese era mi plan. Y Dios hizo lo que sabe hacer, movernos a la manera que Él sabe movernos. En ese caso, Él forzó mi salida de Trujillo, porque para mí, Trujillo, la ciudad más linda del universo después del cielo. Si alguien está de acuerdo, dígame. Ya está, listo. Por boca de 2 o 3 testigos se confirma toda palabra, dice la Escritura. Entonces Dios me trajo a Lima en 1985, en la última semana de ese mes, con el propósito de volver el 1 de enero del 86. Ese era el plan, ese era mi plan. Con mi esposa y mis 3 hijos estaba acá en Lima, con nuestra maleta ahorcada en una congregación que nos hospedó. A 40 hermanos que vinimos de Trujillo. Hay toda una historia detrás. Y el pastor que me hospedó dijo, hermano, siento del Señor decirle que usted se va a quedar aquí en Lima. Porque una serie de cosas. Me invitaban a predicar en iglesias que yo no sabía. Para llegar era el lío, amados, porque yo no conocía Lima. Me decían, tienes que tomar este carro, te bajas en tal sitio, caminas para allá. ¡Hala, Dios mío! Y miren, mi corazón comenzó a ser tratado por Dios. Yo dije, Señor, donde tú quieras que yo pastoree, yo voy a pastorear. Donde tú quieres. Yo no voy a ver tamaño de la iglesia, yo no voy a ver el salario que me ofrecen, no voy a ver cuánta gente hay. Lo que tú quieras, Señor, yo acepto. Aquí en el Callao, en una iglesia que está por la municipalidad de Bellavista, creo, Bellavista, de aquí, no sé cómo se llama. No recuerdo cómo se llama. Por el Hospital San José, por ahí, por esa zona. Una iglesia pequeñita, chiquita, con pocos miembros. Y me invitan a ser candidato. Pero nadie más aceptaba. Y no podían hacer la elección con uno solo, tenía que ser otro. Nadie quería. Yo estaba esperando y esperando que me llamaran y usted ya salió elegido o no ha salido elegido. Pero no pasaba porque nadie quería aceptar esa iglesia. Yo estaba dispuesto. Dice, Señor, si este es el lugar que tú quieras que yo vaya, yo iré. Yo iré. El asunto está que pasado el tiempo, no me llamaban. Y aquí yo conocí a un pastor que conocí en Trujillo, que fue un hombre de Dios para mí, el pastor Pedro Díaz. Me dice, Luis, hay una iglesia en Miraflores que están buscando candidatos. Es una linda iglesia. Te van a buscar. Ok,
yo esperando. Y de repente ya unos hermanos de San Juan de Miraflores. Hoy conozco la diferencia. Pero en aquellos años no lo conocía. Entonces dije, será el que ha dicho el pastor Díaz. Y me fui a San Juan de Miraflores. Y llegué allí, luego fui con mi esposa, una hermana nos vio, dijo, Dios me ha mostrado en visión que ustedes van a ser los pastores de aquí. Mi esposa dijo, no. Y así fue. Me quedé a pastorear allí. Entonces yo, caballero, me voy a la oficina del pastor Pedro Díaz a decirle, pastor, gracias. Oye, Luchito, ¿dónde has estado? Te han estado buscando. Sí, yo he ido a la iglesia que usted dice. ¿A dónde te has ido? A San Juan de Miraflores. No. Miren cómo Dios va guiando nuestras vidas. Yo soñaba cuando era estudiante enseñar a pastores. Llegar a Lima a los pocos tiempos, hacerme conocido un poco en asambleas de Dios, me comenzaron a invitar a qué lugar del Perú no he ido a enseñar a pastores. Soñaba en mi corazón cuando por primera vez entré al seminario bíblico andino. Ay, me gustaría estudiar acá, enseñar acá. A los años era casi profesor a tiempo completo. Entonces como que Dios fue dando esa gracia. Dios me permitió ser directivo de asambleas de Dios en nivel de una región y a nivel nacional. En asambleas de Dios. Hasta que Dios me dijo, aquí se acabó tu vida en asambleas. Por una situación X, bien larga de contar. Yo dije, Señor, tú mandas, yo obedezco. Y ya estaba pastoreando ya estaba pastoreando esta congregación. En Tomás Valle, ya estábamos ahí. Y por esas cosas de la vida, el pastor Humberto entra a la política. El pastor Humberto era presidente de la Red Bíblica Emmanuel. Y dice, bien, yo voy a dejarle el cargo y vamos a elegir entre todos los pastores al que tiene que ser el presidente. Entonces yo pensé automáticamente el pastor Saúl, porque es el pastor de la iglesia más grande. Entonces yo voy y medio bronqueado con Mari porque ella quería que yo viajara a Brasil y dije, no, el pastor Humberto ha dicho que tenemos que estar. Y para mí la palabra del pastor Humberto es ley. No, para mí. Yo estuve ahí. Y las elecciones, en la primera salgo número 1. Yo era el más sorprendido. Señor, ¿qué es esto? Me sentía pues como David y con el gigante Goliat, más o menos así. Miren cómo Dios va guiando nuestras vidas, llevándonos a donde Él quiere, cuando nos disponemos a hacer lo que Él dice que tengamos que hacer. De ahí fui elegido en UNICEF, que es una confederación de iglesias y asociaciones. Era vicepresidente por 6 años, 6 años creo he estado ahí. Y Dios me permitió el privilegio de representar a la iglesia del Perú en Estados Unidos. O sea, miren, amados hermanos, ¿a qué voy yo? ¿Es por mi buena cara? ¿Es por mi manejo político de estar buscando contactos y relaciones para que voten por mí? No. En absoluto, sencillamente, la gracia de Dios. Y cada lugar donde Dios me ha puesto, he tratado de hacer lo mejor que puedo hacer en función de mi capacidad. Entonces, lo mismo puede pasar con ustedes. Lo mismo puede pasar con ustedes. Es el ejemplo de Pablo, el ejemplo de su pastor, de que cuando le metemos punche a lo que Dios nos ha dado, nuestro ministerio puede saltar más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. O sea, Dios no nos ha llamado a la mediocridad ministerial. Dios nos ha llamado a la excelencia. Está en nosotros. Está en nosotros. La gracia de Dios está sobre tu vida. El ministerio, el llamado, el don que tú tienes es por la gracia de Dios y va a despegar en la medida que tú decidas, voy a hacer lo que me corresponde hacer a mí. Si a ti te gusta, tienes facilidad para enseñar, entonces muy bien, a quemar pestañas, a quemar pestañas. Porque la sabiduría no viene por un día te levantas las manos y ¡puah! Te cae todo. Qué bonito fuera.
Ser pastor es casi como ser doctor. El doctor que no se actualiza, termina de enfermero. Ahí, Mari es testigo y algunos hermanos. Yo tenía antes mi oficina entrando junto a la calle. Entonces los hermanos a veces pasaban, hermanos que llegaban, siempre me encontraban sentado allí. Mi esposa dice que yo le saco la vuelta con esa señora máquina. Pero yo entiendo, este es mi trabajo. Es la gracia que Dios me ha dado para enseñar. No viene, yo no chamullo, amados. Yo no estoy floreando. Yo estudio la palabra para poder dar a entender a ustedes los principios de la palabra de Dios, a fin que ustedes asimilen la verdad y su pensadora piense lo correcto. Avancemos, por favor. Miren de esa historia de lo que sacamos por la gracia que está en nosotros y que tenemos que hacerla, esforzarnos en lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, lo que Dios hace en nuestras vidas es un proceso de toda la vida. Desde el día que naciste de nuevo hasta el día en que resucitemos, cuando Cristo vuelva, Dios está trabajando y seguirá trabajando hasta terminar el producto con la resurrección de entre los muertos. Por eso la santificación es un proceso, dura toda la vida, donde día a día nos esforzamos por la palabra y por el Espíritu de ser más semejante a Cristo. Ser más semejante a Cristo es que nuestra cabecita, ya ayer o anteayer se estaba mencionando que uno piense cómo tengo que responder al que me insulta, como Cristo. Cómo tengo que tratar a aquel que me manda una puñalada, como Jesús. Cómo tengo que tratar cuando hay una bronca, como Jesús. ¿Qué tengo que hacer antes de comer? Como Jesús. Levantando los ojos, dio gracias a Dios. Ok, amados. Ser como Jesús es resultado de conocer la palabra y esforzarnos por esa gracia que nos ha sido dada a poner en práctica lo que leemos. Por ejemplo, en Lucas dice, les enseñó una parábola para orar y no desmayar. O sea, miren, Dios sabe que nosotros somos débiles en la oración. Desmayamos, es decir, dejamos de orar. Usted comienza a orar por algo. Ya, lo que usted necesite, lo que usted le falte o lo que esté pasando. Está que dale y dale, Señor. Y ya oró un mes y no pasa nada. Entonces dice, ¿para qué estoy gastando saliva orando si no pasa nada? Y Dios dice, Jesús nos enseña, no, ¿qué cosa? Dígalo, no desmayar. Hay un dicho muy común, pero pertinente. En la boca del horno se quema el pan. Yo tengo una imaginación que muchos de nosotros hemos perdido lo que hemos estado orando días antes de recibirlo. ¿Ok? Entonces, ser como Cristo es así. No, de orar, hablando específicamente de la oración, orar y seguir orando. Yo no veo resultados, sigo orando. No veo resultados, sigo orando. Ha pasado tiempo, sigo orando. Una de mis pastoras, la pastora Francisca de Vega, ella oró, ¿recuerdas, Mari, cuántos años? La hermana Francisca como un montón de años, 30 años creo, y quizás más, por su hijo. Su hijo era una bala perdida, sí, perdida. Y ella no se cansaba de orar. Y cada martes ella decía, por favor, oren por mi hijo. Ya algunos hermanos mala fe también, ¿no? ¿Para qué gastar saliva en ese? Mejor que muere y se vaya a donde, algo así, ¿no? Eran crueles algunas veces. Pero no, mi pastora, la hermana Francisca, ahí en toda oportunidad orando por su hijo. Y miren, Dios lo salvó. Vivió pocos años, sirvió poco tiempo, porque era un poderoso evangelista. Desperdició su vida, bueno, es otra historia. Pero no se rindió. ¿Usted está orando por algo, amado?
tiene una petición en su corazón, no se rinda. Eso es ser como Jesús, no rendirse. A veces a usted le da esa sensación, hoy día no quiero ir al culto, hoy siento cansado, tengo sueño, mañana tengo tanto que hacer. No voy a pedir que levante la mano porque también a veces quiero levantar la mano. Entonces, no nos rindamos. Perseveremos, esa es la santificación. A veces entendemos la santificación como que no tengo que pecar. No, de hecho, no tenemos que pecar. Pero la santificación tiene que ver también con lo que hago de manera positiva, de manera de acciones que me ayuden a levantar mi estándar. Por eso, cuando en la siguiente parte dice, y este crecimiento se ha de manifestar el carácter de Cristo, pensar como Cristo piensa, hablar como Cristo habla, actuar como Cristo actúa. Ni modo. Más claro no canta un gallo. No tiene que ver que ores 3 veces a la semana, al día, ni que leas 100 capítulos al día de la palabra. Es que actuemos, pensemos, reaccionemos como Jesús. Por eso, amados, decir en el nombre de Jesús es hacer lo que Jesús hiciera en mi lugar. Ay, amados, corramos porque el tiempo nos gana. Entonces, miren, la vida cristiana es más o menos, no les he alcanzado esto, pero bueno, no importa. Siempre hago esta ilustración. Imagínese usted un rectángulo, ¿ok? Y antes de ser creyente también otro rectángulo, pero eso no vamos a ver, un rectángulo. Ahí están los salvos. Todos los salvos en ese rectángulo. Haga una diagonal del extremo al otro extremo, así una diagonal, como dividiendo el rectángulo en 2 partes. Y póngase usted en el primero, acá al ladito, recién nacido. Necesita leche espiritual no adulterada. Así comenzamos todos. Ignorantes de todas las verdades. Ahí en ese pequeño lapso en que fuimos creciendo, aprendiendo que no hay que santiguarse para entrar al templo, por ejemplo. Yo recuerdo en Trujillo había una hermanita que se convirtió en una católica, bien católica, y cuando entraba al templo se hincaba la rodilla y se persinaba. Y las hermanas decían, ay, pastor, déjalo, viendo se va a dar cuenta que nadie hace. Y ya se dio cuenta y pues ya no. Pero ¿cuántos hemos entrado a la iglesia del Señor, al templo, no a la iglesia, al templo, pensando que ese es un lugar sacro y que tiene que estar ahí andando como sobre cáscaras de huevos? Porque tenemos esa mentalidad. Entonces Dios nos hace ver que esto no es la iglesia, este es un lugar, un local donde se reúne la iglesia. Y así vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. El problema, amados, es que algunos nos quedamos en una estación que es linda para algunos cristianos, no para Libre Callao, el ser carnal. Cristiano carnal. El cristiano carnal no es el que come carne. ¿Ya? No. Puede comer carne, sí, pero no por eso. El cristiano carnal, miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. No puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Les di leche y no vianda porque no eran capaces ni todavía son capaces. Entonces, miren, para Pablo, en ese crecimiento que debiéramos avanzar, nos quedamos en la estación de la carnalidad. Un pasito para Dios y un pasito para mí. No digo el diablo porque usted no anda así. ¿Me estoy dando a entender? Unos tiempos bien avivados, no falto a la iglesia y luego me doy mis pequeñas vacaciones porque las merezco. Hoy día voy a leer la Biblia y leo la Biblia, entonces ya leí 5 capítulos ya por un mes. Miren, amados hermanos, yo estoy hablando cosas que muchos se van a sentir, están ahí que me miran con malos ojos. ¿Quién le ha contado? No, estamos diciendo por decir. Somos carnales, estamos en la comodidad. Preferimos disfrutar de los placeres temporales en vez de hacer lo que nos corresponde como cristianos. Y Pablo, en ese vértice que estamos mencionando, está casi cerca del punto.
No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta. Entonces, miren, amados hermanos, usted tiene en su imaginación el rectángulo. ¿Dónde cree usted que está? ¿Dónde cree usted que está? Y hablo a hermanos que ya tienen cierto kilometraje. Ya cierto kilometraje, ya unos 5, 6, 8, 10 años, ¿dónde están? Ya entiende mejor la Escritura. Ya tiene mejores tiempos de oración. Ya siente deseos de no faltar, que se siente mal si no viene al templo. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, hermanos. Bien, vamos a ver dónde estamos. Entonces, con esto terminamos para tener un pequeño break y luego entramos a lo que es bueno en esta noche, porque ahorita estoy suavecito. Espere la segunda parte. La santificación es ante todo, la santificación es de toda la vida, donde Dios por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo actúa en nuestro interior, que implica a la vez la participación activa como hijo de Dios. Y el Señor nos da 3 órdenes con respecto al Espíritu Santo. Primero dice, no, el que tiene oído para oír, oiga. Uno puede oír y no oír. Tenemos que tener despierto nuestro oído espiritual para escuchar la palabra de Dios. No permitir que nuestra mente esté divagando. No permitir que si alguien te llama por celular, estando en el culto, si es Dios, contéstale. Pero como Dios no usa el celular, pues ni modo, ¿no? Entonces, la segunda cosa, no contristemos al Espíritu Santo. Eso lo vimos el domingo pasado. No contristemos con pecados que sabemos que podemos dejarlo y no queremos dejarlo. Luego nos dice ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:30. No seamos llenos. Permitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras decisiones y acciones. Y luego, finalmente, en Tesalonicenses dicen, no apaguen el Espíritu. No dejes que el fuego extraño pueda quitarte lo mejor que Dios tiene para ti. Bien, estamos mencionando de que la vida cristiana es un proceso de toda la vida. Y tenemos, como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, podemos tener 2 problemas complicados. Podemos crecer en la gracia de Dios o podemos caer de la gracia de Dios, que no tiene que ver con salvación. Vamos a considerar primero esto porque es el fundamento de todo lo que vamos a decir en esta segunda parte. ¿Qué es crecer en la gracia? O sea, es un mandamiento, es un imperativo de modo continuo, es decir, que algo que uno tiene que hacer todos los días. El crecer es un mandato imperativo, es decir, que tenemos que hacerlo sí o sí. Así como un bebito que nace con casi medio metro de tamaño, no tienes que rogarle que crezca, crece por naturaleza. Los cristianos debiéramos crecer por naturaleza, debiéramos crecer espiritualmente, emocionalmente, en todos los aspectos de la vida. Pero como tenemos nuestra pensadora con muchos líos, como siempre menciono, se nos ordena que podamos nosotros crecer en la gracia, que implica depender de Dios, obedeciendo sus mandatos. Podemos crecer en la gracia conociendo. Es decir, uno no va a crecer si es que no sabe en qué áreas debe crecer. Ayer mencionábamos que en nuestra casa deberíamos usar 3 palabras. La primera, la segunda y la tercera. Entonces miren, ese es un conocimiento. Y dijimos que dar gracias es la voluntad de Dios. No es opcional, no es cuando yo quiera, no es que se me tratan bien.
en todo. ¿Te trataron mal? Gracias. Es loco, ¿no? Pues el Evangelio no se amolda a los moldes de este sistema, se amolda a la conducta de Dios, al corazón de Dios. Entonces tenemos que crecer. Es parte nuestra. Nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Nadie puede obligarte a obedecer. Porque si tú haces algo por la obligación o por la imposición, no funciona. No funciona, amado hermano, si a ti tienes que hacer esto, si no... Entonces yo lo hago por la obligación, por la imposición. Entonces no pasa nada. Porque lo que Dios espera es que hagamos las cosas de manera voluntaria. Porque cuando lo hacemos de manera voluntaria, estamos diciendo, Señor, te muestro mi amor haciéndolo porque quiero, deseo, anhelo hacerlo. Todos los que somos padres, van a entender clarita la ilustración. Tú ahí tienes a tu niño o a tu niña y le dices, tiende la cama. Y el niño o la niña, pues, segundo, te he dicho que tiende la cama. Y pues habló, ¿qué sabe Dios quién? Tiende la cama. O sea, va subiendo un poquito el tono, ¿no? Ustedes no, pues ustedes tienen hijos obedientes al hueso. Entonces, al final, uno grita, saca la amenaza. Entonces, el chico o la chica va y tiende la cama. ¿Con qué actitud? Entonces, para que usted sepa con qué actitud, acuérdese usted cuando así lo hacía. ¿Se acuerda todavía, no? Cuando usted, su mamá le mandaba algo o su papá le mandaba algo, así. Entonces es con una mala actitud, lo hacen porque renegando, quejándose, porque tengo que tender la cama, si igual se va en la noche me voy a acostar, etcétera. Entonces, Dios no quiere, no le agrada que hagamos las cosas porque se nos impone. Hagamos las cosas porque deseamos hacerlas. ¿Estamos ahí? Entonces, en lo que estamos tratando de compartir con ustedes, crecer en la gracia es eso. Yo decido voluntariamente, como una muestra de amor, hacer aquello que Dios me pide que haga. Voy a fracasar una vez y voy a seguir avanzando. No vamos a rendirnos, por cierto. Puede pasar tantos años y vamos a seguir fallando, pero no nos quedamos rendidos, no nos quedamos en el fracaso, no nos quedamos en la debilidad. Nos esforzamos día tras día. Ok, amados. Crecer en la gracia. O sea, es el mandato a todo creyente, a todo hijo de Dios. Y luego lo dice que tenemos que crecer en el conocimiento ahora, del Señor Jesucristo, que no significa estudiar teología, aunque no es malo estudiar teología. El conocimiento en el término bíblico tiene que ver con intimidad. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Génesis 4? Y Adán conoció a su mujer. Entonces si uno no entendía el texto bíblico, como que no lo había presentado cuando lo vio por primera vez. No, la palabra conocimiento en el término bíblico significa intimidad. Entonces cuando la Biblia nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento, tiene que ver con la intimidad con el Señor Jesucristo. Y la intimidad no es otra cosa que saber lo que Jesús quiere de mí, entender el propósito de Dios, del Señor Jesús para mi vida y comenzar en ese proceso de ir día a día haciéndolo. Hace un momento les conté, yo tenía mi plan de vida, tenía mis aspiraciones y mis sueños allá en Trujillo. Eso era lo que yo creía cuando Dios me trajo aquí a Lima. Entendí que yo no era dueño de mi vida, que yo no era dueño. Entendí que Dios es el Señor y que donde Él me ponga es el lugar donde debo estar y hacer las cosas de la mejor manera. Cuando comenzamos a pastorear esta iglesia eran 13 hermanos, los 13 de la Isla del Gallo. No, ahí estamos. 3 años con 13 hermanos. Como siempre digo, un domingo se convertía uno y el otro domingo se desconvertía otro.
Y de los 13, 7 eran familia. Imagínense la iglesia que tenía. Pero ¿por qué me mantuve allí? Cuando cuántas veces me invitaron a Trujillo a pastorear, a ser candidato de una iglesia. A Trujillo. A comer chámbar todos los lunes. Y cabritos de vez en cuando. No, porque el día que yo llegué a esta casa, allí en Jorge Chávez, yo me paré detrás del púlpito, ahí para predicar, y Dios me dijo, este es tu lugar. Ok, listo. Con 13, o con 100, o con 200, o con lo que fuera, este es mi lugar. Y si Dios nos ha dado todo lo que hoy día tenemos, porque decidí escuchar la voz y perseverar. A mí me invitaban, como le dije, a provincia, he ido a todo lugar, pero yo le decía a los hermanos que me invitaban, mire hermano, yo puedo estar hasta el viernes, disculpen, el sábado tengo que volver a Lima sí o sí. No, pero pastor, el domingo es el día en que más gente viene. Lo siento, yo voy, el sábado me salgo caminando, pero me voy. Porque quería estar en el culto de la noche del domingo. De esos 13 valientes que me soportaban. Porque yo cantaba. Era un abuso espiritual seguramente. Ay, Dios mío, qué cosas. Entonces, miren, pero una vez casi comenzando a pastorear aquí, el pastor Humberto me dijo, se atrevió a decir, Luis, por favor, vienes el domingo para que prediques. En Javier Prado. Yo me sentía gelatina porque, bueno, seguro el pastor va a salir. Entonces yo llego el domingo a predicar en Javier Prado y yo estoy ahí esperando y lo veo el pastor Humberto sentado delante. Ay, hermanos, yo subí al púlpito, parecía gelatina. Porque el pastor Humberto, pues es el pastor Humberto. Bueno, prediqué y un pastor Spandlinger, que vino el año pasado, ¿recuerdan ustedes un misionero que vino? Ustedes no estaban seguro. ¿Dónde estaban? Bueno, es otra historia, después me cuentan. Ese misionero me escuchó predicar y se acercó a mí y me dijo, hermano Luis, como ha predicado aquí, predique en su iglesia. Entonces, como prediqué en Javier Prado, predicaba en la IBE Callao a los 13 hermanos. No cambié de estilo, yo seguí preparándome como si fuera a enseñar a una multitud, aunque eran 13. Estudiaba, en aquellos tiempos ya recién tenía mi máquina eléctrica de escribir y escribía los mensajes en mis bosquejos porque yo no puedo predicar sin tener las notas. No puedo. Yo no puedo, me resulta difícil. Entonces, amados hermanos, ¿qué cosa es crecer en la gracia? Es depender de Él, obedecer a Él. ¿Qué es crecer en el conocimiento? Tener intimidad con el Señor Jesús a través de la obediencia. Me dice algo, yo lo hago. Me pide algo, yo lo doy. Me dice para, yo paro. Me dice sigue, yo sigo. Confiado. Uno dice, pero más allá, doy un paso y me voy abajo. No te preocupes, el Señor ya tiene preparado todo. ¿Cuánto decimos amén a ello? Solo que a veces, nuevamente la pensadora. Ahora, el segundo texto, Hebreos 12:15, requiere un poquito de explicación. Cuídense unos a otros, dice la Nueva Versión Internacional, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y es la traducción más cercana al original, de recibir de la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura para que los trastorne y envenene a otros. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro, amado hermano? Dejar de recibir la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le dijera a usted, querido hermano, miren, hoy día me desperté generoso, así súper generoso. Y al primero que llegue a las 5 de la mañana a la puerta de mi casa le voy a dar 1,000 soles.
¿Usted qué haría? ¿Qué haría? Diga, la verdad, hermano, ¿qué haría? A las 4 está formando su colita allí. Entonces, pero uno dice, no, el pastor es buena gente, yo voy a llegar a las 9 porque yo tengo que reflexionar en mi sueño, en las cosas del Señor. Y llega a las 9. Y yo le diría, ya fuiste. Pero no, pastor, usted es profesor. Sí, pero hubo una condición. ¿Cuál es la condición? 5 de la mañana. Entonces, ¿qué le pasó a este segundo personaje imaginario? No recibió la gracia. Entonces, miren, amados hermanos, Dios nos quiere dar una abundancia de gracia para que podamos vivir, una abundancia de gracia para que podamos servir, una abundancia de gracia para que seamos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos negociantes, buenos en aquello que hacemos en nuestra vida cotidiana. Dice, aquí está la gracia para que tú puedas crecer. Aquí está la gracia para que te avances. Aquí está la gracia para que te puedas expander. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Y ahí está. Queremos las cosas rápidas, fáciles y al menor costo posible. Esa es la cultura. ¿Qué tengo que hacer? No. Ni siquiera tenemos que preguntar, Señor, aquí estoy. ¿A dónde voy? Hay un hombre, Brainer creo se llama, eso en el tiempo, varios siglos atrás, inglés, que Dios sintió en su corazón que tenía que ir a evangelizar a los nativos de Estados Unidos. Y vino en su barquito, se demoró, no sé, 2 meses demoraba el viaje, llegó y se metió a las tribus y lo mataron. Él escribió un diario. Y una de las cosas que decía, si tengo que morir, moriría 1000 veces. Él escuchó la voz de Dios, anda, predica. O sea, ¿sabe lo que está diciendo Dios? Anda a morir entre los nativos de Estados Unidos. Él escuchó, entendió que era Dios y se fue. Amado hermano, cuando Dios nos pide algo, ¿sabe usted lo que detiene nuestra obediencia? Nuestros pensamientos. Y si no funciona, y si no esto, si no aquello, si no lo otro, le ponemos 1.000.000 de cosas. Miren, porque ustedes decidieron estar, los que han estado las 3 noches, decidieron estar, voy a estar las 3 noches. No voy a ver Ben-Hur, no voy a ver Moisés, no voy a ver. Ya la ha visto 50 veces, ya lo sabe de memoria. Decidió y usted está recibiendo revelación de Dios para su vida y para su futuro y para su casa, para su familia, para su trabajo. Porque Dios nos está diciendo lo que nos corresponde a nosotros. Nadie va a criar tu hijo mejor que tú. Y para que tener sabiduría de cómo criar un hijo tenemos que ir a la palabra. Instruye al niño en su camino, que tiene que ver con que nosotros digamos, Señor, ¿cuál es el camino que va a caminar mi hijo o mi hija? Entonces, el sentido común, sentido común, ya, que mi hijo o mi hija no repita mis errores. Por ahí debemos comenzar. De repente no escuchamos a Dios o no entendemos lo que Dios nos dice, entonces sentido común. O de repente tú no has sido una persona bien derechita, bien bonita, ¿no? En teoría. Entonces tú ves a otros. Entonces no quiero que mi hijo sea como ese delincuente o como esa chica que a los 13 años salió embarazada. No quiero. Entonces ya sabes un camino por donde tu hijo o tus hijos deben caminar. Y Señor, ahora ¿cómo lo hago? Sé ejemplo de vida. Que tus hijos vean a Cristo en tu vida. Que dejemos de gritar a los hijos porque no son sordos. Bueno, ahí dejemos. Entonces, podemos dejar de obtener algo que Dios desea darnos para desarrollar nuestra vida.
Entonces, ¿qué implica esto? Que Dios quiere darnos más de lo que ya tenemos. Pero ¿qué limita a Dios? ¿Qué es lo que limita a Dios no darnos? Cuando Dios cierra su mano a un hijo por el cual dio a su hijo para que muera y sea salvo. ¿Qué hace que Dios cierre su mano? Aquí claro lo dice. Tengan cuidado. O sea, eso es para todos, usted y yo. Tengan cuidado que no brote ninguna, ni siquiera una raíz de ¿qué? De venenosa amargura. Esto se refiere a dos cosas. Primero, a la actitud de un corazón amargado por lo que le han hecho o no le han hecho, por sus experiencias pasadas. En fin, un corazón amargado. Ay, pastor, pero a mí me ha pasado de todo. Está bien, a mí también me pasó mucho más que a usted de repente. Siempre cuento que cuando yo era niño, hasta los 11 años que Dios me llevó a Trujillo, gracias a Dios por ello. Yo he sufrido todo lo que un niño puede sufrir en cuestión de violencia. Usted piense lo peor, eso lo pasé yo. Entonces yo tenía justas razones para ser un amargado de primera. Y Dios en su bondad me fue enseñando, quitándomelo de bruto y dando un poquito de sabiduría en saber que yo no podía vivir atado a un pasado que no podía cambiar, pero que me estaba destrozando mi presente y por tanto me estaba malogrando el futuro. Gracias al pastor Humberto, yo agradezco al pastor Humberto. Cuando fui por primera vez a escucharlo sobre un seminario sobre sanidad del alma, la dije, qué bruto que he sido. Entendí. Entonces decidí comenzar el larguísimo proceso de ir perdonando a uno y a otro, a tantísima gente que me acordaba. A veces había días en que me venía el recuerdo de alguien que me había hecho algo. Ay, Señor, pero este mes es el infierno, Señor. Usted sabe qué es lo que me ha hecho. Perdónalo. Yo tuve un problema, un pastor tuvo un problema conmigo que me hizo, bueno, pues es una mano de Dios, no le voy a contar qué cosa fue, pero yo estaba enojado, me enojé con él, porque yo le había ayudado en el momento más crítico de su ministerio, yo lo había ayudado, di testimonio de que él no había cometido una falta moral con una chica de un instituto bíblico, porque yo lo vi que no lo hizo. Le salvé su ministerio. Y me falló de una manera muy fea. Yo estuve enojado hasta que, bueno, es lógico enojarse y sentir un poco de, ¿no? Usted también, pues, no se haga, pues hermano, no se haga. Hasta que dije, Señor, ya, cierro mi cuenta, perdono. Después de años, antes de la pandemia, antes de comenzar la pandemia, un día estaba pensando en la inmortalidad del mosquito y Dios me hace recordar a este pastor. No, me viene a la mente. Digo, Señor, ya lo perdoné. Y Dios me dijo, hónralo. Ok, Señor, listo. Y compré una linda Biblia. Y lo llamo, le digo, me gustaría almorzar contigo en aquel rincón que tú conoces. En un restaurante que siempre comíamos comida trujillana, en los tiempos que trabajábamos juntos. Yo voy y le cuento, mira, yo estuve enojado contigo por esto, por esto. No, yo no hice nada de eso. Yo no he venido aquí a pedir explicaciones de ningún caso. Yo quiero decirte lo que había en mi corazón. Yo ya perdoné. Entonces él me dijo, perdóname hermano si te he ofendido. Amén, te damos en cuentas. Pero Dios me ha dicho algo más, que te honre. Y pum, le di la Biblia, con mi firmita ahí. Para que se acuerde quién le dio. No, con un recuerdo, porque miren, fue un buen amigo. Vino la pandemia y en la primera ola murió. Yo pude haber dicho, Señor, ya, un día lo voy a hacer, lo voy a honrar, sí. Entonces yo estaría en falta. Entonces, amados hermanos, el corazón amargado es el limitante para que no recibamos más de lo que Dios quiere darnos. Si este pastor no hubiera hecho algo, yo hubiera sido
hubiera sido por lo menos vicesuperintendente nacional de las Asambleas de Dios del Perú. Pero como Dios tiene sus maneras y me cortó de hacha. Era mi deseo, ¿no? Un deseo sano, pero no una desesperación. Pero hay otra cosa, otra palabra más. Aquí dice una raíz venenosa que amargura, que los trastorne primero a ustedes y envenene a muchos. Entonces, ¿qué es lo que contamina? ¿Qué es lo que nos hace perder lo que Dios quiere darnos? Cuando comenzamos a compartir mi amargura con otros. Cuando comienzo a hablar mal de fulano, porque ese me hizo, mira lo que me hizo y mira lo que habló y mira lo que dijo. Te lo cuento para que ores. Esa es la excusa, ¿no? Y así se llama pastor, así se llama servidor, así se llama cantante, así se llama gala. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Miren, primero contaminando a otros. Pero en la medida que lo hacemos, se cierra el caño. Ya Dios, con el corazón rencoroso, rencilloso, amargado, ya está el caño cerrado. Y cuando comenzamos a compartir con otros mi amargura, estoy cerrando todo. Porque el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, las primeras frases que dijo, ¿cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos dejó el modelo. Nos dejó el modelo. Nadie le pidió perdón, nadie merecía el perdón. Y sin embargo, Él perdonó de libre voluntad. Entonces, amados hermanos, si deseamos crecer en la gracia de nuestro Dios, recibir más gracia para fortalecerse, limpiemos nuestro corazón. Revisemos nuestro corazón, porque a veces lo cubrimos el resentimiento, la amargura con, no estoy enojado, pero no, con él a la distancia. Ya ni le saludas, se dice, ay. Y por ejemplo, este hermano más hipócrita que... Dígame que no pensamos así de vez en cuando. Dios quiere que crezcamos y nos da la clave. Con esto podría terminar esta noche, pero quiero seguir. Voy a seguir. Así no dice dicho amén, yo seguía. ¿Qué otra cosa nos hace crecer? La humildad de corazón. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su tiempo. ¿Qué cosa es la humildad? Agachar la cabeza, estar ahí medio sonceando. No, amado hermano. Eso no es humildad ni humillarse. Humildad es tener un correcto concepto de mí mismo y a la vez un correcto concepto de los demás. Ustedes son mis hermanos, no son mejores que yo, ni yo soy peor que usted. Tenemos el mismo precio, hemos sido comprados por la misma sangre, tenemos un mismo destino, por nuestra vena corre sangre roja, la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, no hay ninguna razón para que uno se sienta mejor que otro. Yo soy pastor por la gracia de Dios y maestro, pero eso no me hace mejor que nadie. No hace mejor que ninguno de ustedes. Acá hay hermanas que su función es orar en el secreto. En el secreto oran. Algunos conocen a nuestra hermana Gladys. No está pasando momentos muy difíciles físicamente, pero es una de las intercesoras de la iglesia. Ahí está pataleando con ella misma y pataleando con su esposo que está mal, pero ahí ella es una intercesora. Nadie la ve, nadie la escucha, nadie lo sabe. Pero ella es tan importante en esta casa como su servidor y como usted. Pues amados hermanos, no porque usamos unas buenas zapatillas o tenemos un celular de, ¿cómo es? iPhone 16, 17 ya. Y Pro encima. Pro Max todavía. ¡Ah, su madre! No porque tienes un celular eres mejor que los demás o puedes, prosear o creerte la última chupada del mango porque tienes un celular o una camisa de marca o porque tienes un carro o porque lo que fuera. Todos
A los ojos de Dios somos iguales. Dios nos igualó y por lo tanto nadie puede creerse mejor que nadie. Entonces vamos a crecer en la gracia y el conocimiento en la medida que reconozcamos nuestro propio valor. No nos rebajemos. Yo no soy nada, no valgo nada, no sirvo para nada. No, amado hermano, esa es falsa humildad, un orgullo escondido. Jesús se reconoció. Ustedes dicen que soy maestro y Señor, y bien dicen, yo lo soy. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es orgullo, es una realidad en el sentido de esto. ¿Qué es lo que limita el orgullo? Dios resiste a los orgullosos. Es bien interesante la expresión. Es como cuando un petizo se quiere salir a la calle y tú le agarras de la cabeza. Así, ¿no? Un petizo chiquito, así, le agarras de la cabeza. El chiquillo hace sus fuerzas y pone todo su empuje para pasar. Pero tú lo tienes en la mano y te da risa. O sea, a veces nosotros, amados hermanos, por creernos que somos mejores que otros, Dios dice, aguanta, no vas a dar un paso más, no vas a avanzar, no vas a crecer, no vas a lograr lo que tú deseas, lo deseo de tu corazón, se van a frustrar por el orgullo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados? Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, reconozcamos, tenemos un valor y mis hermanos tienen su valor y nadie en la iglesia es más importante que nadie. Todos tenemos un lugar y una función que cumplir y todos somos útiles, necesarios e indispensables. Yo creo que esa mentira que Satanás metió en la iglesia, nadie es indispensable en la iglesia, es totalmente falso, satánico. Usted tiene 10 dedos, ¿para qué tantos dedos? ¿Por qué no se corta uno? O unos 2 y agorra de cortarse las uñas. Ya. Otra manera que podemos crecer, servir para agradar a Dios. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Permítame agacharme porque no lo veo casi. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan a ningún yugo. ¿Qué? Estoy mal. Voy a leerlo acá. Dios mío, estoy leyendo mal ahí. Permítame, Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis sujetos otra vez a yugo de esclavitud. Estemos firmes. Dios nos llama para servirle y agradar a Dios. Es el deseo de Dios que le sirvamos. Ahora, servir a Dios no solamente es lo que hacemos acá, ¿no? En la iglesia como iglesia. Un ministerio, músicos, sugieres, niños, etc. Servimos en cada área de vida. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Si salimos a trabajar, trabajamos para el Señor. Él es nuestro pagador. Si salimos a negociar, Él es el dueño de la empresa o del negocio o de lo que fuera. Trabajamos para el Señor, entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿cómo podemos perder la gracia de Dios cuando servimos para buscar aprobación? Para que nos aplaudan, para que digan, este hermano, si todos fueran como él. Y a uno medio que, claro, pues, ¿no? Así debían ser todos. Sutil, muy sutil. Por eso, amados hermanos, les cuento la historia que siempre les he contado, la del burrito. Algunos lo han escuchado y el que no ha escuchado lo va a escuchar por primera vez y los que lo han escuchado, disfrútenlo por escucharlo otra vez. Había un burrito, en Jerusalén un burrito que era un burrito consentido. Su dueño lo había criado y nunca había permitido que lo monten, ni que lo usen para nada. ¿Quién compra? Hermano Pablo, ¿usted tendría un burro en la sierra que no haga nada, que esté ahí engordándose día a día? No, él se tiene un burro para hacerlo trabajar como burro. Pero este hombre, ¿qué es? Esas cosas de Dios, pues, ¿no? Se le ocurrió que su burro no debía trabajar. Nadie lo había montado, nadie le había puesto bozal. Y un día Jesús le dice a sus discípulos, traigan ese burrito, lo necesito. Y los discípulos bien mandados se van a agarrar un burro ajeno. Y cuando, ¿qué hacen? El Señor lo necesita. Ya. O sea que Dios ordena todo.
Y se van con el burrito y de repente al burrito que nadie había montado, nadie le había hecho nada, siente que le ponen mantas encima. No eran mantas comunes y corrientes, eran mantas, lo que se ponían encima los hombres que caminaban. Era lo mejor que podían ponerse encima. Y el burro se mira que nunca dice, ay, qué bonito, qué elegante estoy. ¿No? Y de repente siente que algo sube en su lomo. Y voltea la cabeza y mira a una persona sentada ahí. ¿Y este quién es? Pero como es burro, comenzó a caminar. Y de repente la gente comenzó a poner mantas en el camino. Y dice, ¡hala, qué importante soy! Y seguía caminando. Y la gente comenzó a decir, ¡Hosana! ¡Hosana! El que viene en el nombre del Señor. ¿Quién viene? Yo. Entonces ahí cuando el Señor Jesús le acerca a una de sus orejitas, dice, no es por ti. Así que cuando cualquiera de nosotros nos creamos que somos más que otros, acordémonos del burrito. No es por nosotros, es por aquel que llevamos dentro de nosotros. Y cualquier cosa que Dios permita, recuerde, es Dios que está en nosotros. Sirvamos para agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. De repente a algunas personas no les gusta cómo servimos o no les gusta nuestra cara. Sí, hay gente que no le gusta la cara, esa cara que tiene. A mí me pasó algo, miren. Ustedes ya me conocen muchos años, ¿no? Saben que de amargado no tengo. En los encuentros que hacíamos, una vez nos juntamos con una iglesia de San Juan de Lurigancho. Éramos más de 200, creo, un montonón de gente. Y en esos tiempos yo casi predicaba en todo el encuentro. Y el sábado yo estaba cansadísimo y me siento allí mientras ya terminando a eso de las 7 de la noche y llega una hermana de la otra iglesia, pastor, quiero hablar con usted un momentito. Yo, a ver, dime hija, quiero pedirle perdón. Ni la conocía, ¿quién era? Le digo, ¿y por qué? ¿Me puede decir por qué? Es que pastor, cuando yo lo vi, yo pensé que era usted un hombre amargado. O sea, ¿qué impresión le di? No dije, ala, y yo me miré al espejo, ¿tengo un cara de amargado? No creo, ¿no? Mejor no diga nada, cállese. Pero fíjate la impresión que le di a esta dama. Ay, Dios. Veamos cómo podemos crecer en la gracia, recibir más de Dios, depender en los tiempos de crisis, depender de Dios en los tiempos de crisis. El apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, dice que tres veces oró para que esa famosa espina, o no, ¿cómo es? Astilla, espina, ya, eso. Se ha quitado de su cuerpo, 3 veces oró. A la tercera vez Dios le contesta y le dice, mira, Pablito, no lo voy a sacar, no te voy a sanar, no te voy a librar. Miren, que uno esté enfermo, le pida al Señor, Señor, sáname, porfa. Y Dios te diga, mira, no te voy a sanar. Ay, Dios, no, pues, ¿cómo pues, Señor? ¿Cómo puede? Y Jesús le explica a Pablo, no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que le está diciendo a Pablo, depende de mí en la crisis que tú pasas. Agárrate de mi mano para que pases por ese valle de necesidad, de problemas, de conflicto, etcétera. Sostente de mi diestra poderosa que no te va a dejar nunca. Yo te prometí que no te voy a dejar ni te voy a desamparar, que cuando pases por las aguas no te van a negar, cuando pases por el fuego no te quemarán, cuando pases por el desierto ahí estaré contigo. En el valle de sombra de muerte mi presencia irá contigo. Crecemos en la gracia, amados hermanos. Recibimos más de Dios cuando en crisis, en vez de renegar, en vez de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Eso me pasa por ir a la iglesia, etcétera. En vez de estar pensando tonteras, porque es tontera pensar que Dios es causante de algunos problemas nuestros.
Decir, Señor, tú manejas mi vida. Tú tienes el control. Yo soy una bestia pensando mal de ti. Eso es lo que dijo el salmista. Salmos, ¿cuánto es? 73, si no me equivoco. Era como una bestia pensando. Porque él se quejaba, ¿cómo es posible que a los ricos le vaya bien? Que a los que hacen mal engorden como cerdos. Y a mí yo estoy flaco como fideo, cabello de ángel. Dice, hasta que me di cuenta y dije, qué bestia que soy. Está en la Biblia, usted lo lea. Entonces miren, amados hermanos, crecemos en la gracia cuando en medio de la crisis dependemos de Dios. Dios sustenta nuestras vidas en todo momento. Nunca nos va a dejar. ¿Acaso cuando estamos enfermos Dios dice, bueno, estoy ocupado hoy día, estoy de vacaciones, estoy en refrigerio, no atiendo? Como les he contado tantas veces y no me cansaré de contarlo, cuando por primera vez en mi larga vida me fui internado, yo estaba recontra aburrido, porque no podía, una cosa. Bueno, dije el domingo, me despierto temprano, prendí el celular para escuchar a un pastor de España que lo escucho. Señor, por favor, háblame, dime algo. Y el pastor predicó un mensaje para su iglesia. Yo me sentía, Señor, no. Pues. Y terminó el mensaje, encontré un amigo pastor que me dijo una palabra. Y voy a decirles, cuando todo está bien, está bien. Cuando todo está mal, lo que han escuchado, ¿qué dijo el pastor? Está bien. Al toque entendí. Gracias, Señor, tú manejas mi vida. Así que ya, se me fue el aburrimiento, voy a descansar entonces. Pasé 3 días más descansando allí en cama sin hacer prácticamente nada. Pero ¿cuándo podemos perder la gracia, la bendición de Dios para nuestras vidas? Cuando abandonamos la comunión con Dios por el costo. Demas, amando el mundo, me ha dejado. Y Demas fue un colaborador de Pablo. O sea, trabajó a la par de Pablo. Pero como Pablo era, pues, Speedy González, así, ¡a la rápida! ¡Vamos, muchachas! Se parece a algunos que conozco. Sí, ya todos quieren rápido, todos quieren para ayer. Ya, apúrate. Hay que ir a predicar allá. Ay, Señor, hay que descansar. ¿Qué descansar ya? Luego descansamos. A la 1 de la mañana descansamos. Y a las 5 nos levantamos a orar. Más o menos así era la vida de Pablo, me imagino, ¿no? Y este Demas dijo, no, mejor está ver mi maratón de la dorama coreana, la última, la coreana que se volvió japonesa. Sí. Entonces, disculpen, ocurre con mucha frecuencia en nosotros, en que preferimos hacer cosas que no nos ayudan y perdemos lo que realmente nos ayuda. Cuando yo era trabajador, muchacho, a veces salíamos a trabajar lejos y no había de dónde comer. Buscamos una tienda. ¿Saben lo que comíamos? Una gaseosa, un par de bizcochos y un par de plátanos. Llenamos la barriga, pero no nos alimentábamos. Entonces, muchos llenan su barriga con bizcocho, con plátano y con Coca-Cola, pero no alimentan su vida espiritual. No alimentan. Estoy diciendo que no vean televisión, estoy diciendo que no tengan tiempo de televisión. No estoy diciendo eso, pero que esas cosas no sean más importantes que las cosas que te corresponden como cristiano. Hemos dicho, queridos papás, un pacto de amor. Oren todas las noches por su descendencia y bendíganlas. ¿Y cuántos no lo hacen? ¿Por qué? Es que a esa hora Philip Buster comienza a hablar y yo me encanta Philip Buster, que le da duro a todo el mundo. ¿Qué es más importante? ¿Philip Buster o nuestros hijos? ¿Ah? Lo que usted hace antes de las 10 de la noche, eso indica que es más importante para usted. Y sabe usted, Dios está interesado por sus hijos. Pero para tocar a sus hijos tú eres el camino, tú eres la vía. O sea que, ya pues, amados hermanos, ustedes son inteligentes, no sé por qué tengo que decirles todas estas cosas si ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Tener una disposición para servir.
listo. Miren, aprovechemos toda oportunidad. Necesitamos para trabajar con niños y con bebés recién pequeños. Necesitamos para evangelizar. Necesitamos ujieres. ¿Qué más necesitamos, Mari? Para niños. Ya lo que dije, creo. ¿Y de dónde sale? De gente que entiende, que aprovecha las oportunidades de servir. Porque sirviendo ganamos más de lo que pensamos que perdemos. Porque usted tiene que servir, por ejemplo, si es niño, tiene que venir, por decir, a las 7 hasta las 9 en su culto y luego tiene que pasar otro culto con los niños. O sea, va a estar 4 horas. Dice, ay, pero 4 horas perdidas. ¿Cómo que perdidas? Son las mejores horas que ganas en toda la semana sirviendo al Señor. Porque tiene rédito en esta vida, la tranquilidad de haber servido, el gozo de aprovechar la oportunidad que se nos da y recompensas generacionales porque tus hijos van a disfrutar la bendición que tú vas a dejar para ellos y eternas encima. Entonces, amado hermano, necesitamos más voces, por ejemplo, ¿no? Pero usted sabe, para cantar, usted tiene que pasar por un, ¿cómo se llama? Un casting. ¿Ya? Y ese casting, ese filtro que parece milimétrico. Tiene que llenar ciertos niveles, tener una voz adecuada. Y no solamente voz adecuada, sino también tiene que manejar el asunto del ritmo. Hay una cosa que yo no entiendo, ni usted tampoco, pero si en ti está el servir a Dios cantando, sabes que puedes cantar. En tu colegio era la artista. Hoy sale la niña o el niño fulano de tal y cantabas allí. Y ahora que hay la oportunidad de cantarle a Dios, no a la iglesia, a Dios. ¿Cómo que nos hacemos los sobrados? Ah, Señor, hay que cante Josué, que cante, etcétera. Perdemos la gracia cuando no le damos la importancia de vida a lo que Dios da. Vamos a avanzar rapidito porque la hora nos gana. Vamos al penúltimo, por favor. Orando en todo tiempo. Debemos orar. Todos los días de 6 a 7 tenemos oración vía Facebook. Usted busca Ibe Callao y ahí de lunes a viernes tenemos oración. Ay, pero yo estoy ocupado, tengo que cocinar mi menú, tengo que hacer mi tallarín saltado que tanto le gusta al pastor para que me lo coma yo. ¿Sabe usted cómo se ora vía internet? Ahí está el hermano X. Dice, hay peticiones, vamos a orar casi todos los días ahí por Mateito. Señor, y tú estás ahí haciendo tus cosas en tu revoltijo, Señor. Escuchas, ora por Mateito, Señor, obra, sánalo. Escuchas de repente una petición, por el hermano Pedro Valle, que estoy orando por él para que tome buena decisión. Sí, Señor, ábrele el seso a ese hombre. Así ni siquiera tienes que pararte, ni cerrar los ojos. Tú vas haciendo tus cosas y vas orando. Es que yo quiero apuntar mi petición. Amado, si tú oras por otros, Dios se encarga de tus peticiones. Los sábados tenemos a las 6. Uy, ese ya es medianoche para mí. No, amado, medianoche, ¿cómo pues es posible? Hagamos. La Biblia nos enseña que Dios nos ordena que oremos sin cesar. Dios nos ordena que no desmayemos de la oración. El Señor Jesús nos da el ejemplo que Él, siendo perfecto, oraba de manera constante y permanente. Caemos de la gracia, perdemos la gracia cuando dejamos de orar por los problemas que pasamos. Amén. La vida cristiana es esto. O crecemos o perdemos. Esa es la vida cristiana. ¿Qué quiere usted? Dios le dijo a Israel a través de Moisés, a los cielos llamo por testigo, que pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición
y la maldición y aconseja, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Toda sabia decisión va a afectar tu vida y la de tu descendencia. Tú podrías decir, es que mi hijo no es creyente, mi hijo no quiere saber nada con la iglesia. Amado, no te preocupes. No te cargues con lo que no debes cargar. Haz lo que debas hacer y Dios se encarga. Amén. Les cuento una historita, con esto terminamos. Cuando Carito estaba jovencita todavía, llegó a la iglesia, allá estamos todavía en la ferretería del hermano Ezequiel. Llegó un muchacho, supuestamente se convirtió, supuestamente asistía a los cultos, pero este bandido le había echado ojos a mi hijita, y mi hijita le echó ojos a él también. Ya chiquilla, tendría 16 años tal vez. Y yo dije, no, esto está mal. Y Mari, que es bien en ese asunto de derecha, pero la chica, como se iba al colegio, por ahí la bandida hacía sus cosas, ¿no? Y estaban ahí de enamoraditos. Entonces con Mari dice, ¿qué vamos a hacer? Buscamos un colombiano, un venezolano por ahí. No, quita esa palabra, bórrenlo por favor. Dije, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Señor, abre los ojos de Carito para que vea quién es esa persona. Dejamos de pelear con la niña, porque mientras más peleamos, y usted sabe, usted me va a dar la razón, más se entercan. Como usted se entercó también con quien se ha casado. No hay que nadie. Y oramos, Señor, abre los ojos. Carito tiene hasta el día de hoy un sueño pesadísimo. Ella se queda así como piedra. Pero una noche se despierta a medianoche. Ya por ahí comienza el milagro. Y se le ocurre ir a la ventana, vivíamos en 4º piso, a mirar la calle. No había razón de salir a medianoche a mirar la calle. Y saca la cabeza y ve al pata besándose con otra chica. Entonces, ¿cuál era nuestra oración? Abre los ojos. Nosotros queríamos abrir los ojos, pero no abría. Amado hermano, la gracia que nosotros recibamos por lo que hacemos ha de bendecir a nuestra descendencia. Y si no fuera creyente, amado, no temas, llegará el día en que Dios pagará tu cuenta. Amén.